Uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento es Moisés, aquel que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el mismo que separó las aguas del Mar Rojo para poder llegar al monte Sinaí, aquel que pudo ver el zarzal ardiente y recibir directamente de Dios los 10 mandamientos. La palabra Moisés significa rescatado de las aguas, y es que la Biblia cuenta que Moisés fue dejado en las aguas del río Nilo por su madre para liberarlo del yugo de muerte y esclavitud ejercido por Egipto. Según la Biblia, Moisés fue rescatado por la familia del faraón, pero a pesar de haber crecido rodeado por la realeza egipcia, es exiliado de Egipto después de asesinar a un capataz al defender a un esclavo. Esto provoca que la noticia de que en las venas de Moisés corre sangre hebrea llegue a oídos del faraón. Pero recientes investigaciones llevan por un camino diferente la historia de Moisés y el nacimiento de Israel, ya que un faraón egipcio encaja perfectamente con los relatos bíblicos que hablan de un hombre que enfrentó a los más grandes sacerdotes y faraones egipcios. Una historia altamente impactante. Es tan impactante como lo que se llega a decir que cómo era posible que hace 500 años, poquito más de 500 años, pensaran que la Tierra era plana, ¿verdad? Y pues ahorita estamos hablando de 3.500 años de una idea que se había pensado de la existencia de Moisés, de un pueblo hebreo elegido, y ante esta investigación queda revelado que eso pues simplemente no es cierto. Pero ¿cuáles son las similitudes entre las acciones de este faraón egipcio y la revolucionaria fuerza del profeta Moisés? ¿Habría sido posible el nacimiento de Israel sin los mandamientos dados por Dios y cumplidos al pie de la letra por este profeta? Sí existió una personalidad que estableció unos códigos morales, que estableció una nueva sociedad, pero no como Moisés, sino como un faraón egipcio que vivía en la 18ª dinastía egipcia. Y aquí me estoy refiriendo a Amenofis IV, que después cambió su nombre por el de Akenatón, que fue el primer faraón en la historia de la humanidad que establece el monoteísmo, es decir, la creencia en un solo Dios. Los datos recabados por este investigador mexicano señalan que por un periodo relativamente pequeño, el poderoso pueblo egipcio por mandato del faraón adoró solamente a un dios, contrariando a sacerdotes y a los más fuertes grupos de egipcios conservadores. Ellos dejaron de lado a sus demás deidades para rendirle culto a un solo dios de luz, el dios Sol llamado Atón, un común denominador religioso entre las civilizaciones más grandes del mundo. Encontramos a los mayas, a los incas, a los druidas, a los egipcios y a muchas culturas ancestrales que ese principal dios era el sol. Solamente había una cultura que rompía con esta tradición, por así decir, que era la cultura hebrea. Y digo entre comillas porque después de esta investigación, pues se concluye que no, que es ese mismo origen solar para todos. Pero ¿cómo es posible establecer una relación entre el dios egipcio Atón y el dios de los hebreos? Constantino, en sus variados viajes a Medio Oriente, ha encontrado sorprendentes similitudes en los eventos históricos del faraón Akenatón con la liberación de los esclavos hebreos comandada por Moisés. En aquel entonces la religión predominante era una religión politeísta, en donde pues se profesaba en muchas creencias, en muchos dioses. Entonces lo que se empezó a manifestar con Akenatón fue decir, el único Dios que hay, o la manifestación más real de Dios, es Atón. Pues bien, Akenatón cuando quiso manifestar esto y decir, no hay otros dioses, es más, no se le puede hacer dibujo o escultura alguna, porque la manifestación de Dios es la luz, es lo que nos permite ver. Entonces, pues es un error el querer pretender hacer una figura de Dios. Curiosamente, el periodo del reinado de Akenatón fue más fructífero en cuanto a manifestaciones artísticas. El investigador Constantino tiene una explicación para este fenómeno de grandeza cultural y despegue artístico. Y algo característico de ese periodo efímero de Egipto son precisamente sus obras artísticas de pintura, de poesía, de escultura, que dan un parteaguas con todo lo que hubo antes en Egipto y nunca se le igualó por la excelsitud de la sencillez y de la belleza que tenía. Entonces esto nos está hablando
de que las personas que estuvieron ahí tenían pues un toque especial, no eran igual a los comunes de los demás egipcios.